buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flórez, editor ejecutivo de la revista Adicciones, y estoy hoy aquí para presentaros nuestro primer artículo del mes de abril. Como siempre, recordaros que podéis descargaros este y otros artículos de forma gratuita en la página web de nuestra revista y profundizar en ellos. En este caso se trata de un original publicado en el año 2021, en el volumen 33, número 2, un trabajo realizado por colegas de Madrid, cuyo título es Psicosis inducida por cannabis, características clínicas y su diferenciación con la esquizofrenia con y sin consumo de cannabis asociado. Bueno, como sabéis, la relación entre el consumo de cannabis y esquizofrenia es bien conocida, y aquí el eje del estudio consiste en intentar buscar variables que diferencien, no distingan pacientes que ingresan con un episodio psicótico en relación con el consumo de cannabis, pero la clave está en cuáles son aquellos que tienen esquizofrenia y por lo tanto el cuadro será más crónico y el tratamiento deberá mantenerse con más rigor, ¿no? Y la vigilancia ser más estrecha, insistiendo en ambos grupos, ¿no? Siempre la necesidad de que dejen el consumo de cannabis, frente a aquellos pacientes que tienen una psicosis inducida por cannabis, pero no esquizofrenia, y por lo tanto, si dejan el consumo de cannabis, pues podrán mantenerse libres de cuadros psicóticos sin necesidad de mantener el tratamiento más allá de un tiempo prudencial. Y para ello, bueno, pues lo que se va a hacer es comparar tres grupos de pacientes hospitalizados, pacientes con psicosis inducida por cannabis, frente a pacientes con esquizofrenia con antecedentes de abuso o dependencia de cannabis y otros con esquizofrenia sin antecedentes de abuso o dependencia de cannabis, en las que se estudiarán pues toda una serie de variables clínicas y sociodemográficas, además de la edad del primer ingreso por síntomas psicóticos ajustados por sexo. Aquí tenéis en la figura 1 pues los pacientes participantes, 331, al final se analizan 326, 74 serían psicosis inducida por cannabis, 61 esquizofrenia con abuso o dependencia de cannabis y 191, grupo más numeroso, esquizofrenia sin abuso o dependencia de cannabis. En la muestra final, bueno, hay algunas pérdidas, no muchas, pero bueno, son 307 pacientes, lo cual da lugar, bueno, pues a un análisis estadístico bastante potente. La tabla 1 tenéis las características sociodemográficas, antecedentes familiares y antecedentes médicos, muy condicionado por el hecho de que la edad media sea más elevada, ¿no?, en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? También veremos que a nivel de lo que es el sexo, bueno, pues hay un predominio de hombres en el grupo de psicosis, ¿no?, inducida por cannabis y también esquizofrenia con abuso o dependencia de cannabis. Esto, bueno, pues va a condicionar mucho aspectos como el estado civil, la convivencia, el nivel de estudios, la situación laboral. Vemos más hiperactividad infantil en aquellos pacientes con consumo de cannabis y los antecedentes familiares de dependencia de drogas también más frecuentes si hay consumo de cannabis, sobre todo psicosis inducida por cannabis. Los antecedentes psicóticos pues no son significativos, el índice de masa corporal pues más elevado en los pacientes esquizofrénicos. Estos son los instrumentos utilizados, la evaluación durante el ingreso, un único entrevistador que es un psiquiatra, para síntomas, diagnósticos de SM, abuso, dependencia de sustancias, bueno, como suele hacerse en estos casos. En cuanto a las características clínicas que tenéis en la tabla 2, podemos decir que no hay muchas diferencias destacables. La edad del primer ingreso es menor si hay consumo de cannabis, más ingresos previos en los pacientes con esquizofrenia, sobre todo sin consumo de cannabis. En cuanto a los síntomas, digamos que sí, los síntomas negativos pues más frecuentes en los pacientes con esquizofrenia, pero sin diferencias a nivel de suicidio, tampoco a nivel de estructuras delirantes, sí algunas alucinaciones, las alucinaciones auditivas más prevalentes en los pacientes con esquizofrenia, pero tampoco muchas diferencias mayores. Sí, tal vez algo más de sintomatologías maniforme en los pacientes con psicosis inducida por cannabis, y si hay consumo de cannabis veremos más heteroagresividad. Claro, la remisión interepisódica, pues, sobre todo teniendo en cuenta que son pacientes ingresados, pues mucho más frecuente, ¿no?, aunque también hay un tiempo de seguimiento en el estudio, importante decir, pero bueno, la remisión interepisódica es mayor
en los pacientes con psicosis inducida por cannabis que frente o versus los pacientes con esquizofrenia, y las recaídas pues también son más frecuentes en la esquizofrenia. Ojo que los pacientes consumidores de cannabis tienen un 10% más de tasas de recaída versus los pacientes con esquizofrenia que no son consumidores de cannabis, y destacaros, ¿no?, indicaros que la psicosis inducida por cannabis, aunque haya remisión, sí hay un riesgo de recaída, principalmente pues si el paciente persiste en el consumo, pues puede haber nuevos episodios psicóticos. Aunque también hay que recordar que a veces el diagnóstico de psicosis inducida por cannabis, bueno, vista la evolución, tiene que cambiar a esquizofrenia, ¿no?, con abuso o dependencia de cannabis. Con respecto al consumo de drogas, como veis en la tabla 4, pues bueno, va a ser más prevalente cuando hay consumo de cannabis, obviamente, aunque bueno, la remisión en los dos grupos de consumo de cannabis, las tasas de remisión que tenéis abajo del todo, ¿no?, de la tabla, bueno, son bastante elevadas, aunque mayores en los pacientes con esquizofrenia. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones o qué es lo que se puede decir como conclusión final con los resultados, ¿no?, o interpretando los resultados del estudio? Bueno, pues hecha la discusión, en las conclusiones lo que vemos es que las diferencias en las variables medidas son pocas. Sí, hay mayor presencia en el grupo de psicosis inducido por cannabis de alteraciones afectivas de tipo maniforme, menor porcentaje de alucinaciones auditivas y sintomatología negativa, y una mayor presencia de conductas agresivas. Pero bueno, no son diferencias muy grandes que permitan establecer claramente una diferencia diagnóstica, y probablemente sea la evolución lo que nos va a ayudar a determinar esto. Fijaros que estas diferencias clínicas desaparecen cuando la esquizofrenia ya está establecida, y sí, los pacientes con dependencia de cannabis tienen una edad de inicio de la psicosis más precoz, y sugiriendo, como en estudios previos, el papel precipitante de esta sustancia en la aparición de trastornos psicóticos. Obviamente hay que seguir trabajando en este tema e intentar encontrar, bueno, marcadores que permitan más claramente diferenciar entre estos dos grupos de pacientes, porque las necesidades de seguimiento y de tratamiento son claramente diferentes. Aunque, insistiendo de nuevo, en todos ellos es importante, y también no por temas solo de recaída de los síntomas, sino de adherencia al tratamiento, es importante insistir para que todos los pacientes detengan, ¿no?, su consumo de cannabis. Bueno, muchas gracias a todas y todos por prestar, ¿no?, por vuestra atención, y me despido como siempre agradeciendo a Janssen Pharmaceutical su apoyo, ¿no?, su colaboración en la elaboración de estos vídeos. Buenos días a todas y todos.